Yo creo que el primer elemento, y seguramente tú sabes mucho más de eso que yo porque es más psicosocial, pero creo que en términos de la cultura lo más importante que puede ocurrir es lo que yo he llamado la fragmentación en el inconsciente colectivo. Evidentemente, por un lado para España y por otro lado para Cataluña. Y yo creo que para España es una sensación de fracaso histórico. En realidad, como otra crisis del 98 con otras características, pero realmente para todos los que estudiamos ya en los años 60 aquí, es un periodo de la vida y de la sociedad española muy importante porque significó el cuestionamiento total de la idea de España, o sea que los del otro lado del Atlántico no son españoles o no nos querían, etcétera, ¿no? Pero además yo creo que en este caso concreto la crisis va a ser mucho más aguda, porque cuando se independizaron las Américas, los políticos que estaban en España no prevían a lo mejor una solución para integrar esas diferencias. Yo creo que la segunda gran crisis en la cultura española y que afectará sobre todo a la gente que participó en la transición es que el modelo político que se ideó después del franquismo fue precisamente un modelo político de conciliación. La primera vez que tienen las instituciones vascas o las instituciones catalanas un cierto desarrollo de gobierno, evidentemente es ahora, no fue en la época de la República o iniciada la Guerra Civil, que fueron verdaderamente simples experimentos. Entonces yo creo que eso es tremendamente importante para lo que es digamos, la carga en el inconsciente colectivo de la cultura española. Creo que también es un fracaso para la generación de la gente que hoy era adulta y empezó a luchar contra el franquismo y fue protagonista de la transición, como para los que estudiamos en esa época y de repente llegamos ya a un mundo en el que parecía que desaparecía Franco y todo podría ser verdaderamente como el agua cristalina que tú decías de las inundaciones de tu infancia, ¿no? Creo que el ensayo, por ejemplo, de Antonio Muñoz Molina, que realmente es una crónica de una decepción y una desilusión, lo resume todo en el título, todo lo que era sólido. Yo tengo esa sensación personal y por eso mismo creo que es transmisible a la gente de mi generación. Pero cuidado, creo que hay un elemento importantísimo en las nuevas generaciones que es justamente el contrario. Es decir, de la misma manera que la gente joven no recuerda una ciudad que no conoció, en la que han derribado los edificios, en este caso los edificios simbólicos que se construyeron de la España constitucional, la gente nueva no los conoce. Precisamente la baja significación del patriotismo español o de la ciudadanía española, es decir, un poco a la francesa, el republicanismo, etcétera, ha hecho que la mayor parte de la gente, yo me muevo mucho con gente joven al trabajar en Radio Nacional de España, en Radio 3, en la radio joven, pues te vas haciendo viejo, pero sigues teniendo un público joven, te das cuenta que en general el resto de España, las nuevas generaciones, como descreen totalmente de todo este tinglado, les parece que, bueno, pues si los catalanes no quieren estar aquí, pues que les den por culo, perdón por la expresión, pero básicamente lo escuchas muchísimo, ¿no? Y claro, eso te da una sensación terrible, porque donde tenemos que tener más apoyo para combatir todo esto sería precisamente en las nuevas generaciones. Es decir, hay exceso de nacionalismo y de creación de utopía colectiva en los nacionalismos catalanes y vasco y ausencia total de un concepto de educación para la ciudadanía y patriotismo entendido en el sentido republicano francés de la parte de España. Bueno, para Cataluña, ¿qué ocurre? Pues para Cataluña es todo lo contrario. Es que realmente lo que tenemos que ver es que lo que está sucediendo allí, que también yo voy a menudo a la zona donde la música parece que es una cosa que une a todo el mundo y te das cuenta de todo lo que conlleva detrás. Hablo de la música joven, los festivales, la gente en la calle, con las esteladas, etcétera, etcétera. Creo que hay un sentido muy claro del logro histórico. Y además eso está potenciado por una crisis real en el sistema español, tanto institucional, en el tema de la corona, como político, por la corrupción, los desastres del sistema autonómico, las desigualdades, económico y sobre todo también moral y social, porque todo el estado de bienestar que se construyó desde la Constitución hasta acá ha venido desapareciendo, ¿no? Por otro lado, en cambio, para los políticos catalanes es un éxito, lo que para el resto es una destrucción, porque en realidad muchos de ellos tienen ese punto megalómano que confunden su vida personal con la aspiración a ser padre de la patria, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido, lo ven como un éxito, porque en realidad la transición era un paso, digo, el modelo político de la transición era una transición en su hoja de ruta. Creo que en esas generaciones de la transición, además catalana, hay una especie de frustración y de repente ensoñación que entra en el tema de lo irracional, de que la solución
es la independencia. Y sobre todo, lo que es peor, lo veo mucho más en las juventudes en Cataluña. El público o el electorado de ERC es tremendamente joven. Yo he hablado con gente en Vic, que es donde se hace el mercado de la música profesional, bueno, todo se dice en francés, digo en francés, en catalán, allí, y ellos dicen, no, pues si nosotros lo que queremos es empezar desde cero, como si se pudiese empezar desde cero. Y yo creo que evidentemente eso es terrible, hay verdaderamente una euforia por el hecho de hacer, parecida un poco a la que teníamos en la época de la transición, la gente que confiábamos en que había una utopía socialista o anarquista o cualquier otro tipo de cosas. Pero digamos, esa ensoñación existe y ese es verdaderamente el caladero del electorado en el caso de Cataluña de ERC. Creo que habrá unos efectos diferidos al cabo de un tiempo en esa amputación de parte de la identidad española, pero no lo perciben ahora, lo percibirán luego si están fuera de la Unión Europea, si no hablan castellano correctamente y no pueden trabajar o residir en Iberoamérica, en fin, todas esas dificultades que puedan tener, o también pensar a lo mejor que vivir irse a Madrid es irse al extranjero, ¿no? Bueno, voy a decir, porque evidentemente yo siempre creo que voy a hablar muy poco y luego hablo mucho, esto... Pasando al segundo punto, creo que solo voy a citarlo para que el que quiera profundizar, pues al leer el informe se va a dar cuenta un poco de por dónde van los tiros, de cuáles han sido las estrategias de la construcción nacional, que yo creo que además ese término ya clarísimamente tiene una especie de connotación siniestra. Digamos, porque la sociedad y la historia son movimientos que evidentemente lo peor que tú puedes hacer en ese sentido es hacer una construcción en siglo XXI nacional, ¿no? La verdad, pues bueno, lo han dicho ya en todos sitios, el primer elemento es la imposición del catalán como lengua propia frente al castellano, tanto en la educación como en los medios de comunicación o en la administración pública, y el rechazo plano de la lengua franca, que sería una cosa común y que los franceses, por ejemplo, lo ven tremendamente normal y por eso no le dan patente de corso la broma a ninguna otra lengua en su país, ¿no? También la catalanización del territorio, de la toponimia. Lo del territorio tiene mucho sentido con la famosa ley de veguerías, es decir, quieren borrar también en el propio territorio de todo rastro de algo compartido anteriormente, porque además clarísimamente solo una nación con territorio delimitado puede convertirse en Estado. Lo vimos en los espacios públicos y bueno, el mapa del tiempo de TV3 francamente es vejatorio, ¿no? De que aparezcan los países catalanes en el mapa del tiempo con Baleares y también con Valencia y de repente toda Europa en la que parece Madrid y Moscú como si fuéramos parte de la misma zona más allá de lo que puede interesar a cualquier catalán. Creo que además un tercer punto interesante para estudiarlo a fondo es que la construcción de las señas de identidad de Cataluña se han hecho sobre la base principal de negar lo español, ¿no? En fin, pongo ahí varios ejemplos y de hecho desarrollo bastante pues, todo el tema de los toros, todo el tema del flamenco y todo el tema de la literatura y la edición en castellano, que evidentemente son tradiciones que se remontan, bueno, muy lejos en el tiempo y muy cerca, en el caso además de la edición en castellano y de la literatura en castellano en Cataluña, hasta el negocio editorial principal y sobre todo en la época, desde la época de Franco, era claramente el de calidad, el que se hacía en Cataluña. Evidentemente, después de negar lo español, que es lo principal, el cuarto elemento es la reinvención de la historia, de la que ya ha hablado muy bien Gabriel, y la exaltación de rasgos folclóricos genuinamente catalanes, que algunos son muy risibles, porque bueno, lo del segador o castellés, bueno, pues puede ser una cosa que tenga más o menos importancia, pero lo peor son los invisibles, que es de los que hemos hablado antes. El tema de España nos roba, va también en la tesitura de decir, no, es que el catalán es otra cosa, es una persona honrada y en España no sé si somos muy maquiavélicos o hemos sido una estructura de poder imperialista que lo que persigue es precisamente esquilmar a los pueblos oprimidos. En fin, el problema más que en las cosas puramente folclóricas, y puedes ver, es en todos esos intangibles que no son reales, pero que sí les crean conciencia de diferencia. En fin, una última cosa que yo creo interesante, porque no vamos a hablar del fútbol ni de la confrontación entre capitales, aunque son interesantes, es que desde en lo que sí es en la cultura, y lo he vivido yo claramente todo este tiempo,
hay una política, como tienen el poder los presupuestos y la potestad normativa, de sustitución de la estructura estatal por la autonómica en todo el ámbito de la cultura, y también en el tema de la industria privada cultural común. Al subvencionar a unas empresas en vez de a otras, en los concursos públicos solo pueden ir unas empresas o favorecen a unas, toda la red, incluso de, por ejemplo, asociaciones empresariales o asociaciones profesionales. Yo tengo un estudio de diseño, la Asociación Española de Diseñadores Gráficos está en quiebra y la vamos a cerrar porque cada una de las asociaciones de cada comunidad que están cerca del poder, pues prefieren estar ahí porque tiene réditos a nivel de presupuestos y concursos públicos. De eso nos ha hablado mucho y por eso lo quería señalar. Hay una cosa muy curiosa también, un elemento, que es la confrontación entre capitales, Barcelona y Madrid. O sea, esa rivalidad entre Barcelona y Madrid. Un minuto, ¿no? Nada. Un minuto. Bueno, nada más también lanzarlo. Barcelona ha sido siempre mucho más cosmopolita que el resto de Cataluña y ha sido mucho menos independentista. Pero el tema es que lo importante no es la confrontación entre Cataluña y España para muchos barceloneses, sino la de Madrid con Barcelona. O sea, de esa manera, digamos, se hurtan al debate porque mucha gente, por ejemplo, puede venir de Extremadura o de otro sitio, pero ahí el culpable es Madrid y el centralismo, digamos, del poder central, valga la redundancia. Sobre el Barça y el Madrid ya habló hace un ratito y, bueno, las conclusiones yo creo que básicamente una nada más, que frente a la idea de una cultura catalana pura, genuina y esencial, absolutamente falsa, hay que reforzar, yo no creo que la idea, sino la realidad histórica y social de una cultura mestiza, plural y cosmopolita. Y que como no la defienda el Estado central, las instituciones y también la sociedad civil, evidentemente, del resto de España, pues difícilmente podremos contrarrestarlo. Y bueno, terminaba yo con una frase esas que un día parece enigmática cuando la lees y luego la relees y tiene todo su sentido, de George Orwell en 1984, que dice: aquel que controla el pasado controla el futuro y aquel que controla el presente controla el pasado.